¿Qué pasa con los cítricos en estos tiempos donde falta agua y falta frío, buen mediodía? Buen día, ¿qué tal? Sí, la falta de frío, eso influye mucho en el crecimiento y la formación del fruto de los cítricos sobre todo. Sumado a la sequía también, eso ayuda a que no se forme o no pueda absorber bien los nutrientes la planta y por eso el fruto va quedando más pequeño, ¿sí? Em, Al no haber tanta agua, eso influye a que no se puedan disolver bien los nutrientes del suelo, ¿sí? Y no crece, digamos, normalmente. ¿Lo ven ustedes a esto que las plantas les cuesta bastante dar unos frutos similares a los que quizás otras temporadas? Bueno, en estos casos han dado bastante bien, ¿sí? Acá tratamos de mantener siempre las condiciones óptimas para todas las plantas. Por ende, ya van teniendo sus frutos, se van desarrollando bien. Los quinotos han andado muy bien en esta zona, pero sí, normalmente puede llegar a afectar lo que es la sequía y sobre todo la falta de frío. Sí, los cítricos necesitan un periodo de frío para poder florecer y desarrollar bien sus frutos. Entonces es cierto ese mito que dice que hasta que no hay una buena helada no va a haber buenas mandarinas, naranjas o limones. Eh, Puede ser, no te diría helada porque son sensibles al frío, pero sí frío. Mucho frío. Sí, sí, sí. Ajá. Y esta es la época donde ya debería haber más bajas temperaturas. Claro, ya debería haber bajado la temperatura, pero todavía estamos teniendo ese calorcito medio primaveral, digamos. ¿Ellos se desconciertan tanto como nosotros que todavía, por ejemplo, no usamos ningún abrigo y estamos al final de mayo? Sí, 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 desconcierta, no logran desarrollar bien todas sus funciones fisiológicas de acorde a la temporada del año. Entonces por ahí en lo que es la producción eso va variando. Mencionabas recién la falta de lluvias. Hoy es un día que quizás trae pronósticos de precipitaciones y los que vienen también. ¿Todavía están a tiempo los cítricos para absorber esa lluvia y poder desarrollarse con normalidad? Sí, 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 están a tiempo, sobre todo por ahí los limoneros cuatro estaciones, eso ayuda mucho. Acá tenemos de todo si quieren aprovechar para conseguir. Tenemos quinotos, mandarinas, naranjos, limoneros cuatro estaciones, tenemos limón caipiriña, el variegado también que se usa como muy ornamental, también podés usarlo decorativo y también te da frutos. ¿Y en estos tiempos se pueden trasplantar, llevarlos del vivero a maceta, cantero o a tierra firme? Se pueden llevar a maceta y eso también es muy conveniente, sobre todo cuando empieza el frío, porque en maceta podés resguardarlo del frío. En caso de que vos lo pongas en exterior a la tierra, en esta temporada todavía no hace frío, así que no hay problema, se puede trasplantar tranquilamente. Y lo recomendable en invierno, taparlo, cubrirlo contra las heladas. Acá hay algunos que ya tienen frutos. ¿Cuánto tiempo demora un cítrico en dar sus primeros frutos? Y estos están injertados, algunos ya están dando y por ejemplo el cuatro estaciones demora un poquito más, quizás para el año que viene o en 2 años. Son injertados así que demoran muchísimo menos en dar frutos. La lluvia es una buena noticia en estos días para los cítricos. Sí, es buena noticia, igual los cítricos no son de tanto riego, pero sí está bueno porque el agua de lluvia es mucho mejor, digamos. Este verano fue largo, con temperaturas extremas y con mucha sequía. ¿Estaba bien regarlos con el agua de red o con el agua de la pileta, por ejemplo? Agua de la pileta no, queda cruz. Sí, tiene mucho cloro el agua de la pileta y no es bueno, sobre todo para los cítricos que necesitan suelos ácidos, ¿sí? Mínimo una vez al año está bueno fertilizar los cítricos, incluso una o dos veces al año con hierro, sulfato de hierro, bien en sal o bien en hierro líquido, ¿sí? Y depende del suelo. Hay que hacerlo más seguido, ¿sí? El hierro le va a dar acidez al suelo y va a permitir que pueda absorber bien todos los nutrientes. Esta sería una buena época para hacer ese proceso. Sí, podés realizarlo ahora o digamos la temporada que dé frutos, sobre todo podés fertilizarlos con fertilizantes ricos en fósforo, en potasio. Sí, eso le va a ayudar mucho más a la producción de flores y frutos. ¿La gente se lleva cítricos para los jardines, para el fondo de la casa? Se llevan muchos cítricos, también han venido para poner en terrazas, en macetas, claro. Sí. Y tienen buen resultado, digamos, se adaptan a esas circunstancias. Se adaptan muy bien, sí, sí. ¿Qué pasa
con los precios, porque contanos más o menos cuánto puede costar un limonero, un naranjo, un quinoto y si se han aumentado mucho los precios de las plantas. Los cítricos no han aumentado desde el año pasado, así que están a muy buen precio, están alrededor de los 3.000 pesos, ¿sí? Están muy buen precio, ¿sí? Así que pueden aprovechar porque tienen lindo tamaño, tienen frutos, ¿sí? Te preguntaba hoy por la planta más cara que hay, porque uno piensa en las orquídeas, por ejemplo, que la flor es carísima. Claro, uno por ahí tiene el miedo también de las orquídeas, y las orquídeas son bastante fáciles de cuidar en sí. Hay que elegir bien el lugar, que tenga buena iluminación, que logre una buena humedad ambiente. En cuanto al riego, es muy poquito que se riega. Se puede regar una vez a la semana o cada 10 días si es un riego abundante, o mantener humedad con algún pulverizador en la zona de raíces, mantener esa humedad en las raíces. Son plantas epífitas, así que no necesitan mucho riego y no necesitan tierra, ¿sí? Va siempre en sustratos a base de chip, de corteza, de musgo, ¿sí? De turba. Y por último, preguntarte si pudieras hacer un ranking de las plantas que más buscan los paranaenses acá en el vivero, ¿cuál sería? Uy, de todo. De todo, ¿no? De todo, sí. Bueno, los cítricos han sido muy pedidos. Llevan mucho lavandas también, aromáticas, les gusta mucho. Y bueno, florales, de todo. Y el otoño uno dice que por ahí pensás, ay, qué plantas se van a adaptar al otoño, qué plantas al invierno, pero también hay muchas y muy floridas. Hay muchísimas plantas florales para el otoño-invierno. Es divino porque llenás de colores todo. Sí, tenés alelís, pensamientos, petunias, todo muy colorido. Hay plantas que florecen casi todo el año. Tenés de todo. Perfecto. Luciana, ¿cuál es el limón para caipiriña? El limón para caipiriña que vemos acá. Dice Guashi que a él las hormigas le comieron varias plantas, entre ellas un limón de caipiriña. A Danisa le pasa lo mismo. Y la pregunta es si a ustedes también las atacan las hormigas o ya las tienen vistas y no dejan que pase nada malo. Claro, lo ideal es evitar, digamos, es controlar antes de que pase, siempre. Tenemos, por ejemplo, para ponerle a los arbolitos, la barrera antihormigas, que se recubre el tallo abajo y eso evita que suban. ¿Sí? Después tenés cebitos granulados, tenés portacebos, que puedes dejar el portacebo al costadito de la planta y con eso vas controlando las hormigas. Y después también tenés venenos, tenés ecológicos como lo que es la tierra de diatomeas, que es totalmente orgánico, no tenés peligro de nada y sobre todo con los cítricos funcionan bien, se pone tipo talco. Ajá. Y con eso vas controlando lo que son las hormigas. ¿Y ahora es tiempo de hormigas? Sí, sobre todo cuando está por llover, hay muchas hormigas que migran de hormiguero y arman otro hormiguero, ¿sí? Por cuestiones de humedad. Entonces van a necesitar más alimento y ahí es cuando ocurre esto de que se comen todo, se devoran todo. ¿Y todas comen las plantas? Por ejemplo, porque hay unas hormigas más grandes, unas hormigas chiquititas coloradas. No todas comen las plantas. Sí, en realidad no comen plantas, sino que cortan sus hojas para producir el hongo y se alimentan del hongo. Perfecto. Bien, y hay unas hormigas también que no cortan las hojas, pero sí se alimentan de los azúcares de ciertos insectos como los pulgones y cochinillas. Y lo que hacen es llevarte pulgones y cochinillas a las plantas para alimentarse de eso. Claro. También tenemos para controlar lo que son pulgones y cochinillas y bueno, y eso lo vas evitando con todos estos recursos.